¿Alguna vez después de tener sexo te has quedado con una sensación rara? Como si, aunque lo hayas pasado bien, algo dentro de ti no estuviera bien. O quizás te sientes raro, como agotado o incluso emocionalmente drenado, sin saber por qué. Y sé que muchas veces no le damos mucha vuelta a esto, porque pensamos que solo fue un buen rato o una experiencia de placer. Pero ¿sabías que el sexo va mucho más allá de lo físico? Y cuando te digo que va más allá de lo físico, me refiero a algo que la mayoría ni siquiera se detiene a pensar: las energías que compartimos durante el sexo. Sí, aunque te suene raro, cada vez que estás íntimamente con alguien, no solo es un intercambio de fluidos o de placer, es un intercambio de energías. Y lo que pasa con esa energía puede tener un impacto más grande de lo que imaginas. En este video quiero que hablemos de ese impacto secreto que el sexo tiene en nuestras vidas. Esas energías invisibles que compartimos y que muchas veces ni nos damos cuenta de lo mucho que nos afectan. Y lo más importante, te voy a contar cómo entender esto, que puede cambiar por completo la forma en que vives tu vida sexual y emocional. Porque al final, lo que tú compartes con alguien no siempre se va tan fácilmente. Esas energías que intercambias pueden quedarse contigo más tiempo del que piensas. Y créeme, puede que te afecten más de lo que te imaginas, ya sea para bien o para mal. Así que quédate, porque al final de este video no solo vas a entender por qué el sexo es mucho más de lo que nos han contado, sino que también te voy a dar algunos tips prácticos para que sepas cómo protegerte y hacer que las energías que compartes te beneficien, no te perjudiquen. Cuando hablamos de energías durante el sexo, no nos estamos refiriendo a algo místico o complicado. No necesitas ser un experto en espiritualidad para entenderlo. Es más simple de lo que parece. Cada persona tiene una vibración, una energía que emite constantemente. Y cuando estás con alguien, especialmente en un acto tan íntimo, esa energía se intercambia. Tu energía se mezcla con la de la otra persona. Sus emociones, sus pensamientos, sus miedos, sus alegrías, todo se mezcla de alguna forma. Si la otra persona tiene problemas emocionales o si está pasando por algo difícil, esas malas vibras pueden llegar a ti. Sí, es como si estuvieras llevando un pedazo de esa persona a casa, incluso si no te das cuenta. Por ejemplo, imagina que estás con alguien que tiene una carga emocional importante, como tristeza, inseguridad o estrés. Aunque al principio puede que no lo notes, después de esa conexión te podrías sentir cansado, con la mente un poco nublada o incluso un poco triste sin saber por qué. Eso es porque tomaste un pedazo de su energía sin quererlo. Y créeme, eso pasa más a menudo de lo que creemos. ¿Y qué pasa cuando las energías son positivas? Bueno, no todo es negativo, claro. Si estás con alguien que está emocionalmente equilibrado, que tiene una energía positiva y con quien tienes una buena conexión, ese intercambio de energías puede dejarte renovado, con una sensación de bienestar y hasta más feliz de lo normal. Ese tipo de energía te eleva, te da más energía, más vitalidad y puede incluso mejorar tu estado de ánimo después del encuentro. Es como una especie de recarga energética. Esas buenas vibras se quedan contigo, te hacen sentir mejor contigo mismo y te llenan de energía positiva. Si estás con alguien que tiene un buen sentido del humor, una actitud positiva hacia la vida y una buena conexión contigo, el sexo puede ser una fuente de crecimiento y de expansión de tu energía personal. Ahora, ¿por qué algunas relaciones sexuales nos dejan vacíos? No todo el mundo está en el mismo nivel energético. Algunas personas están pasando por momentos difíciles, tienen heridas no sanadas o simplemente están emocionalmente desbordadas. Y a veces nos dejamos llevar solo por la atracción física o la química, sin darnos cuenta de que esas personas pueden no estar emocionalmente equilibradas. Cuando tienes relaciones sexuales con alguien que está cargado de inseguridades,
traumas o problemas emocionales, es como si estuvieras absorbiendo parte de esos problemas, aunque no quieras. Y aunque a veces pueda parecer que el sexo casual o sin compromiso no tiene grandes implicaciones, lo cierto es que esas energías negativas se quedan contigo. Y lo peor es que si no eres consciente de lo que está pasando, puedes empezar a sentirte emocionalmente agotado o agotada sin saber por qué. El sexo casual o sin una conexión emocional profunda muchas veces puede dejarnos con una sensación de vacío. El sexo no solo es un acto físico, es también una forma de conectar a un nivel más profundo. En muchas culturas, como en el Tantra, el sexo se considera una forma de elevar nuestra conciencia y conectar espiritualmente con otra persona. Cuando el sexo se vive de manera consciente y profunda, puede ser una experiencia trascendental. Es una oportunidad para crecer, para compartir energía de forma pura y elevar la vibración de ambos. Pero esto solo sucede cuando hay una conexión real, cuando ambos están emocionalmente preparados y cuando ambos están dispuestos a compartir algo más que solo placer físico. Si solo estamos buscando gratificación momentánea, estamos perdiendo la oportunidad de conectar a un nivel mucho más profundo y enriquecedor. Ahora, ¿cómo proteger tu energía? Es muy importante aprender a proteger tu energía durante el sexo. Y no te preocupes, no es algo raro ni complicado. Aquí te dejo algunos consejos sencillos que puedes empezar a aplicar. Lo primero, conoce bien a la persona con la que te vas a acostar. Si puedes, trata de saber cómo está emocionalmente antes de involucrarte. Si hay algo que no te convence o sientes que esa persona no está equilibrada, es mejor alejarte. Lo segundo es visualizar una protección energética. Antes de tener relaciones, cierra los ojos y visualiza una burbuja de luz blanca o dorada que te rodea. Eso crea una especie de escudo que te protege de energías negativas. Lo tercero, haz trabajo interno. Cuanto más fuerte seas emocionalmente, más fácil será que tu energía no se vea afectada por los demás. Hazte cargo de tu bienestar emocional. Haz terapia si lo necesitas. Medita y cultiva el amor propio. Y por último, no tengas miedo de decir no. Si no te sientes cómodo o cómoda o algo no te gusta, no dudes en poner un alto. Tu energía es tuya y nadie debería tener acceso a ella sin tu consentimiento consciente. Como ves, el sexo no es solo un simple acto físico, es un intercambio de energías, un momento de conexión que puede influir más de lo que creemos. Ya sea que estés buscando una relación profunda o un simple encuentro, es importante que seas consciente de las energías que estás compartiendo y cómo éstas te afectan. Recuerda, el sexo puede ser algo hermoso y enriquecedor, pero solo si es una conexión consciente y respetuosa. Si sabes proteger tu energía y te aseguras de rodearte de personas que estén equilibradas emocionalmente y sobre todo aprendes a escuchar tus sentimientos, el sexo puede ser una fuente de crecimiento personal y amor genuino. Así que la próxima vez que tengas una experiencia sexual, piensa más allá de lo físico. Pregúntate, ¿cómo me siento? ¿Esta persona aporta a mi energía o me la está quitando? Y si alguna vez sientes que algo no está bien, confía en tu instinto, porque normalmente nunca falla. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre cómo llevar tu vida emocional y sexual al siguiente nivel. Nos vemos en el próximo video. Desde aquí, te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.